Arrancamos ya la tertulia de actualidad. Buenas tardes, Jesús Baraja, y bienvenido. Buenas tardes. Una nueva temporada. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué tal ha ido el verano? Ha ido bien, no nos podemos quejar. ¿Intensito también? Intensito. Cuando tienes 2 niños y hace calor, es intensito. Bienvenido, David Vigario. ¿Qué tal? Cuando tienes 3 no te quiero contar. Pero los tuyos están ya mayorcitos, A ver, seguro. yo me refería también a la actualidad informativa que no hemos parado, pero es verdad que cuando tienes críos, no. El verano es intenso, pero también da tiempo para descansar un poquito. A mí es una temporada que me gusta mucho. Además no hay extraescolares, pero bueno, ellos se inventan todo. Y desde el punto de vista informativo, desgraciadamente Extremadura, sobre todo en el mes de agosto, pues hemos sido noticia nacional, ¿no? Pero también, bueno, también se ha puesto en valor, por buscar las cuestiones positivas, el fenomenal trabajo de nuestros empleados públicos, ¿no?, en la zona, desde bomberos, todo tipo de profesiones allí, ¿no? En Extremadura, bien merecida. Y por lo tanto... Vamos al foco de la actualidad mediática hoy, porque está en la Asamblea de Extremadura, donde hay pleno, y ha sido la primera vez que hemos visto en el hemiciclo al secretario general de los socialistas en Extremadura después de esa apertura de juicio oral. Vamos hasta allí, José Manuel Cortés. ¿Cómo ha comenzado la jornada para Miguel Ángel Gallardo? Pues el líder de los socialistas extremeños llegaba hasta aquí, hasta la Asamblea de Extremadura a primera hora, con una hora de antelación aproximadamente al inicio de la sesión parlamentaria. Se reunía con su grupo para preparar las preguntas a la presidenta de la Junta, aunque no se dejaba ver ante los medios hasta minutos antes del inicio de ese pleno. Una vez que finalizaba el turno de preguntas a la presidenta, convocaba el Partido Socialista y Miguel Ángel Gallardo salía del hemiciclo para atender a los medios de comunicación e insistir en varios mensajes a los que ya se había referido con anterioridad. La denuncia contra él partió, dice, de una denuncia falsa de pseudomedios financiados por el PP, a la que después se unió el propio Partido Popular y Vox. Es un ataque personal contra él por representar los valores del socialismo extremeño y también contra el presidente del gobierno, contra Pedro Sánchez, en la figura de su hermano, de David Sánchez, aunque en esta ocasión no le hemos escuchado ningún ataque directo a la jueza Viezma. Gallardo se ha limitado a pedir a la justicia celeridad y agilidad para acabar con la pena de telediario, porque ha reconocido por primera vez este caso daña su credibilidad ante los extremeños, le afecta personalmente y no le hace ningún bien. Por eso, confiando en que el juicio será pronto y en que acabará con su inocencia, no va a hablar más del caso hasta que ese juicio empiece. Bueno, yo es la última vez que voy a hablar sobre este tema hasta el juicio. Ya también se lo anticipo, yo no voy a hablar mientras que la derecha se dedica a hablar de mí, yo voy a hablar con los extremeños y me voy a dedicar a lo realmente importante, que es a intentar conocer la realidad de Extremadura para trasladar respuestas. Yo le reconozco que no me hace bien, más bien me hace mal, me quita credibilidad, me quita el prestigio. 21 años de alcalde, 10 de presidente de Diputación y nunca me han sacado nada, ni nunca me lo van a poder sacar porque no lo hay. Pero lógicamente 2 años de desgaste, yo entiendo que la ciudadanía pues pueda tener dudas, pueda sospechar, es normal, es que estamos ante un caso muy mediatizado. Es la primera vez que Gallardo aparecía en la Asamblea después de esa apertura de juicio oral, había mucha expectación, ha dicho en el hemiciclo que no le van a echar, pero reconoce, como estábamos viendo en esas declaraciones, que va a afectar a su imagen. ¿Estáis de acuerdo? Es obvio que le va a afectar porque no es que él no hable del caso, es que se va a seguir hablando del caso en cuanto haya, por ejemplo, nuevas resoluciones, que queda ahora la parte final, y a lo mejor aquí nos puedes echar una mano, pero las partes deben de solicitar ya formalmente la petición de penas, por lo tanto se vuelve a hablar porque eso es noticia, y sobre todo por un aspecto fundamental. ¿Está inmiscuido o es el principal imputado o el principal beneficiario el hermano del presidente del gobierno? Entonces, no es que sea noticia autonómica de cualquier caso que los haya habido aquí en Extremadura, de cualquier presunta corrupción, no, es que es un caso de ámbito nacional porque está afectado a un familiar del presidente del gobierno. Por lo tanto, aunque Miguel Ángel Gallardo no conceda ninguna entrevista más sobre este asunto o no entre a valorar el día a día de la derivada de esta cuestión, evidentemente que los medios de comunicación tenemos que estar encima del caso, de las novedades que existan y de cómo afecta a él, pero fundamentalmente, insisto, a nivel nacional va a seguir siendo noticia. Por lo tanto, creo que no lo va a poder evitar, por una parte, en los medios, y dos, es obvio que en el debate político
sus rivales políticos, el resto de grupos sacar, parlamentarios, ¿no? en el resto de plenos es que eso es el juego político, porque en el caso contrario pasaría de igual manera, Sí, es obvio, ¿no? que este debate va a seguir en boca de todos, ¿no? Como dice David, no solamente a nivel extremeño, sino a nivel nacional. Y yo quiero recalcar aquí que Miguel Ángel Gallardo dice que no va a hablar de la jueza, no va a nombrar a la jueza, pero que sigue siendo un ataque personal. Si fuera un ataque personal, yo creo que se hubiese acabado ya, ¿no? La jueza Díaz me hubiese archivado el caso y no lo ha hecho así. Ahora pasa la audiencia y seguramente luego pasa el Superior de Justicia. Entonces queda mucho tiempo por delante para seguir hablando. Y si él piensa que puede ser un obstáculo, que así lo va a ser, de cara a su partido o a su persona, honradamente que dé un paso al margen, un paso atrás y se ponga otra persona, ¿no? Y que este debate se separe de lo que es el Partido Socialista, porque es verdad que le puede hacer mucho daño y eso es obvio, ¿no? Una persona cuando va a emitir su voto, aparte de la ideología, aparte del programa electoral, también influye mucho la persona, ¿no? La imagen que tenga sobre esa persona. Y está claro que la imagen de Miguel Ángel Gallardo a día de hoy, porque es verdad que el día de mañana puede salir inocente, puede salir exculpado de todo tipo de cargos, pero a día de hoy existe esa sospecha y no es una sospecha así que ha sido un partido político, un grupo mediático, como decía, no, ha sido ya... ha ido más allá. La jueza había indicios y sigue con el proceso, ¿no? Entonces yo también sí que me gustaría, y me parece bien que Miguel Gallardo no hable de algo que es él como persona, de su vida personal, ¿no? Pero sí, no estaría de más saber su opinión si el día de mañana sale con algún tipo de condena. ¿Qué haría él? Esta decisión del silencio que decide Miguel Ángel Gallardo, ¿es buena estrategia? Bueno, es que sus argumentos que ha venido repitiendo este último año no salen de 2 o 3 parámetros. Que son comunicación puede ser bueno si te centras en 2 o 3 cuestiones únicamente, pero si realmente son eficaces y tienen una base verosímil. Uno, y lo acabamos de escuchar, que la denuncia viene interpuesta por grupos de ultraderecha. Yo no soy quien para calificar si esos grupos lo son, tengo mi opinión personal. Pero hay que recordar que Manos Limpias, que es el que efectuó la denuncia, también lo hizo con el caso de Urdangarín y terminó en la cárcel. Y por lo tanto, y tú que eres jurista, al final no depende de quien interponga la denuncia, que yo me leí la denuncia y es verdad que no era una denuncia, y lo tengo que decir aquí, muy sustentada y sobre todo era por parte de informaciones de periódico, pero aquí la clave de todo no es quien pone la denuncia, sino quien ha investigado durante más de un año o poco más de un año, la juez Beatriz Viesma, la audiencia provincial que ha ratificado todos sus posicionamientos, todos sus autos e incluso, y no lo olvidemos porque el nombre de Miguel Ángel Gallardo también estalla a nivel nacional y es objeto de debate y de crítica masiva de todos los medios, de todas las líneas editoriales de este país, por aquella semana para mí trágica desde el punto de vista político de su estrategia personal, de el aforamiento expreso. O sea, todo ese cóctel es lo que yo creo que ha llevado a la situación de Miguel Ángel Gallardo aquí. Entonces, él no podrá hablar... y me parece que puede ser una buena decisión. Se va antes de ayer a Televisión Española, después de salir el auto. Primero manda un comunicado a los militantes, luego va por la noche a Televisión Española, hoy realiza este canutazo, que lo llamamos el argot periodístico, en la Asamblea de Extremadura y se calla. Pero todos los jueves o cada 2 jueves que hay Parlamento, sesión en plenaria en la Asamblea, se lo van a sacar. Sí. Y en cualquier debate, y no digamos ya si llegamos será una forma a también materia de electoral. dividir, ¿no?, el ámbito parlamentario y político dentro de la Asamblea, ¿no?, del ámbito jurídico. De hecho, vamos a ir a la Asamblea ya en este punto porque allí sigue el pleno, es pleno ordinario, como decía David. Noelia Gil, cuéntanos cómo va, porque el transporte escolar ha sido protagonista en un encontronazo entre la presidenta y Gallardo.
Sí, ha sido protagonista y está siendo protagonista porque desde que ha comenzado la sesión este está siendo el asunto principal del debate político aquí en sede parlamentaria. Ha comparecido hace unos minutos la consejera para hablar sobre la situación del transporte escolar, pero al principio el Pleno ha comenzado precisamente con las preguntas de la oposición, las 3 preguntas de la oposición a la presidenta de la Junta sobre este asunto, tensos cara a cara los que hemos visto. María Guardiola ha asegurado que se ha estado trabajando desde el primer minuto en resolver esta difícil y dura situación. Reconoce que se ha llevado al límite. Sin embargo, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura no lo han visto así y acusan a la presidenta, han dicho, de abandonar. De hecho, ha sido la primera vez que ha hablado de este conflicto aquí en sede parlamentaria. También han dicho que ha sido un abandono del mundo rural. Especialmente crítico ha sido el socialista Miguel Ángel Gallardo, quien, por cierto, ha sacado un tema del que estáis debatiendo ahora ahí en el programa, el asunto judicial que le afecta sobre el caso del hermano del presidente del Gobierno. Miguel Ángel Gallardo ha insistido en que no le van a doblegar, defendiendo su inocencia. Sin embargo, la presidenta de la Junta le ha acusado de nuevo de mentir y también le ha reprochado que le dé lecciones justo en una semana en la que se ha conocido que se va a sentar en el banquillo. Señora Guardiola y su partido, acompañado de 6 organizaciones de la ultraderecha, han intentado que yo no esté aquí. No nos van a doblegar. Y por eso, a partir de ahora, vamos a hablar de los problemas reales de Extremadura, que son los que le preocupan a los extremeños. Que gobernar y gestionar exige otra cosa, exige pensar y mirar en el interés común, por encima de las siglas y sin mentir. Y usted ha hecho todo lo contrario, por eso se va a sentar en el banquillo, porque ha beneficiado a sus amigos, porque se ha vengado de sus enemigos y porque ha mentido hasta la saciedad para ocupar ese puesto. Vemos que Guardiola ha sido muy explícita a la hora de Gallardo. Sí, yo creo que aquí también el Partido Popular, Guardiola en este caso, tiene también que jugar mucho con los tiempos, ¿no? En mi opinión no debería abusar. Es verdad que es un arma política, eso está claro, y tiene ese as para sacarlo, pero como abuse demasiado de el banquillo, porque entre otras cosas, en la presunción de inocencia es lo primero que hay que tener en cuenta, y no sabemos si el día de mañana Miguel Ángel Gallardo va a ser declarado inocente o culpable. Entonces, como abuse demasiado, se le puede volver en contra. Creo que debe medir esos tiempos de una manera con cuidado, ¿no? Es verdad que hoy es el primer día y está claro que hace mucho hincapié en ello, ¿no? Y más cuando tiene, que por desgracia lo vemos mucho en política, lo vemos a nivel nacional y ahora lo estamos viendo, el problema grave del tema que se trataba hoy de la educación y los medios de transporte, ¿no? Entonces, que no se utilice temas personales o temas secundarios para tapar otros temas que sí pueden ser prioritarios para los extremeños, ¿no? Porque ese abuso al final los ciudadanos nos damos cuenta también, como pasa a nivel nacional con Pedro Sánchez, ¿no? Que tiene muchísimos problemas y los tapa con globos sonda, como se suele decir, ¿no? Pues creo que aquí el gobierno de Guardiola pues tiene que medir bien esos tiempos, ¿no? De no achuchar demasiado con el discurso de banquillo o todo este tema de David Sánchez, Gallardo y tal, que es importante, pero no se pase de la raya, porque si no... Yo que estoy de acuerdo en el planteamiento que haces, creo además y aporto otra cuestión, el debate interno del Partido Socialista. Y el debate interno del Partido Socialista seguramente sea más importante, que se hará, bueno, pues no públicamente, claro, evidentemente, pero ahí tienen que, y yo estoy seguro y estoy convencido, no desde este principio de semana que conocimos este posicionamiento de la audiencia que parecía claro, sino durante todo el proceso ha habido voces y hay voces críticas dentro del Partido Socialista. Hay que recordar, y vámonos a los hechos, Miguel Ángel Gallardo no ganó en la provincia de Cáceres. En las primarias internas, ganó en la provincia de Badajoz, teniendo en cuenta además que él es de aquí, es de Villanueva de la Serena, y además era el presidente de la Diputación de Badajoz, por lo tanto tenía, podríamos decir, más influencia en la provincia de Badajoz. Pero en Cáceres, en 2 ocasiones consecutivas, porque acordaros que se repitieron, cayó en las 2, perdió en las 2. Bueno, y eso es un elemento... en el cómputo general ganó. Y es legítimo. Y de hecho lo ha dicho, claro, en la Asamblea hoy, ha vuelto a repetir que le votaron sus compañeros. Y además por 2 veces, o sea, doblemente legítimo para mí es el secretario general del Partido Socialista con todos los pronunciamientos. Pero claro, hay voces internas críticas.
y que concluyen, como venimos nosotros analizando, que si esto se demora mucho, porque no hablo ya de que antes, cuando uno estaba imputado, tenía que dejar el cargo, acordaros, que además estaba por escrito dentro de las bases, etcétera, 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 que eso luego se quitó en el último Congreso de Sevilla. Pero por encima de la cuestión orgánica, hay voces en el partido que consideran que un cartel electoral no puede presentarse, sea cuando se emita el fallo definitivo, que puede tener todavía mucho recorrido, incluso en el Supremo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, en este recorrido hasta las elecciones, que tampoco queda ya mucho tiempo, puede llegar, desde el punto de vista de la imagen, puede un candidato estar en pleno proceso de acusación y de estar sentado en el banquillo. Esa es la pregunta que debe de hacerse internamente el Partido Socialista, y todos somos conscientes que se está haciendo, y que puede haber posibles alternativas, pero según cómo vaya el caso. Pero el Partido Socialista ha elegido a Miguel Ángel Gallardo como su secretario general, y ahora mismo... En unas circunstancias distintas. Sí, diferentes. No se había conocido todo este proceso, no estaba imputado, no estaba... Cuando sale Miguel Ángel Gallardo no había estallado todo este caso. En la segunda votación, sí. Sí, estaba imputado, lo que no estaba era ya al borde del banquillo. Y el proceso lleva un tiempo, quiero decir que no es de ayer. De hecho, Miguel Ángel Gallardo acaba de decir que lleva 2 años de desgaste. Sí, creo que no llegan a ser 2 años, pero casi, sí. Yo creo que todo el mundo pensaba, y el ambiente general en los primeros días en los juzgados de Badajoz, en el que yo estuve, en las primeras sesiones de declaración de testificales, el ambiente en general es que el caso se iba a caer. Ese era el ambiente que allí se respiraba, por lo menos por parte de las defensas. Porque efectivamente, a pesar de que se había registrado ya la Diputación, de que se habían incautado los correos electrónicos, etcétera, etcétera, el caso todavía, pienso yo, estaba muy verde. El problema para Miguel Ángel Gallardo, para los investigados y para el propio David Sánchez, es que la juez Beatriz Viesma ha tirado de la manta, ha ido uniendo los hilos, ha ido recabando testimonios y al final ha realizado una instrucción que, según los indicios de ella, que esto no quiere decir que sean culpables desde el 1 hasta el 11 que están imputados o están ya encausados, sean culpables. Pero sí que ella ve imposibles indicios de tratos de favor en 2 cuestiones además, porque no hay que olvidar el tema también adjunto, que es el caso del ex asesor de Moncloa. Por todo eso, yo os aseguro, y creo que soy el mayor de esta mesa, que hace 15 o 20 años le hubiera obligado a dimitir a él y a cualquiera que fuera al banquillo. Ahora, estas cuestiones ya han cambiado, ¿no? Estas cuestiones ya han cambiado, desgraciadamente para mí. Y hablo a nivel general, no en este caso. Bueno, vamos a centrarnos ya en lo de hoy, ¿no? Porque nos hemos ido un poco por... Luego me decís que es que vamos muy deprisa, que no, casi no hablamos, que es que vamos a ver ese rifirrafe que han tenido Gallardo y Guardiola sobre el transporte escolar, que ha sido muy interesante. Vamos a verlo, luego lo analizamos. Ni la consejera ha dimitido por este escándalo mayúsculo, pero lo que sí ha puesto de manifiesto es la soberbia e incapacidad de este Gobierno, pero tampoco parece que usted la vaya a cesar, señora Guardiola. ¿Aquí qué ha fallado? ¿Ha fallado usted, que es la presidenta del Gobierno? ¿Han pedido ustedes disculpas a los ciudadanos? ¿Tiene usted retos importantes en el futuro inmediato? Bájese del pedestal, señora Guardiola. Usted se escondió detrás de su consejera, que se limitaba simplemente a soltar ocurrencias. Y usted, señora Guardiola, ¿qué hizo? Ni una sola comparecencia, ni una sola explicación, ni un gesto de empatía. 5 días de absoluto silencio que dejaron a Extremadura sin liderazgo. Una decisión unilateral y no respaldada por todo el sector. Y lo que hemos hecho ha sido ser transparentes desde el primer momento. Y hemos informado a la sociedad extremeña porque hemos vivido una verdadera situación de presión. Y el resultado es que a día de hoy el transporte escolar se está prestando con normalidad. Yo entiendo que este asunto puede resultar goloso para la oposición para intentar desgastar al Gobierno, pero lo que necesitan las familias no son batallitas parlamentarias, son soluciones. Citaba yo solamente a Gallardo y a Guardiola en ese rifirrafe político, pero también estaba Unidas por Extremadura y también Vox, que también vamos a analizar lo que han dicho porque también han apuntado largo, sobre todo Vox, que decía a la presidenta y la acusaba de falta de capacidad de negociación, que yo creo que apuntaba ahí, si no a los presupuestos, algo parecido, ¿no? Bueno, yo creo que aquí ha habido una situación muy crítica y muy lamentable, porque al final son niños que no pueden ir a la escuela, ¿no? Que son los que han pagado el plato.
y creo que hay dos actores fundamentales, ¿no? Que por un lado tenemos la Junta, pero por otro lado también tenemos las empresas de transporte. Es verdad que al final el responsable último es la Junta de Extremadura, que es la que se tiene que encargar y tener una planificación con tiempo para que no ocurra este tipo de cosas. Y entonces yo lo que quiero que sí es verdad que el gobierno de María Guardiola tiene que llegar a algún tipo de acuerdo con estas empresas, que es verdad que habrán subido los costes, que es verdad que serán deficitarios, pues de alguna manera prever esto y llevarlo a cabo, porque al final son las familias y no hará un parche de 4 millones de euros creo que son, para de aquí a Navidades, esto hay que hacerlo con tiempo. Pero no solo hay que centrarse en Guardiola, yo creo que también habrá que, de alguna manera, que no he conseguido yo localizar alguna entrevista o la opinión de los transportes, no quiero decir que se hayan aprovechado de esta situación, pero también un poco ha tenido que ceder un poquito en estas pretensiones por el tema que se trataba, ¿no? Entonces yo creo que ha habido ahí una doble vara que hay que tener en cuenta los dos aspectos, pero es verdad que la última responsable es el gobierno de Extremadura. Yo creo que se trata de una cuestión de dinero, pura y simplemente, y decidir o evaluar quién tiene la culpa no es difícil, porque unos miran por el interés general del bolsillo de todos los extremeños y otros evidentemente, y están en su derecho, faltaría más, porque tienen que pagar empleados, porque tienen que pagar autobuses, porque tienen que pagar desperfectos, las ruedas, ha subido el coste de la vida, etcétera, etcétera. Todo el mundo que haya intentado alquilar un autobús en los últimos tiempos saben que los precios se han disparado para cualquier tipo de actividad. Eso es así. Ahora, también creo que es el primer problema importante que tiene en esta legislatura desde el punto de vista de la gestión el gobierno de María Guardiola. Y eso es responsabilidad, como tú has dicho, responsabilidad del equipo de gobierno y fundamentalmente de la consejera, que para eso está. Se han hablado de situaciones muy duras, hubo comunicados durísimos, se habló de chantaje, se habló de presiones, se habló de amenazas. Y a mí me parece que en un tono que cualquiera, por lo menos yo, me llevé las manos a la cabeza entre personas... Por parte de las empresas, ¿no? Estamos hablando también de comunicado por parte de las empresas adjudicadas. Por parte de la empresa. Yo creo que otro de los principales problemas es que aquí hay escasa competencia en el sector. Sí, sí, sí. Porque si tú dices, vale, yo rompo con unas empresas porque la oferta que me han hecho me parece disparatada o me parece fuera de lugar y me voy a otras y tengo la posibilidad de irme a otra, pues puedes negociar. Pero aquí el problema es que todos sabemos, los que llevamos en esto hace bastante tiempo, que las empresas del transporte en Extremadura al final están en manos de, por lo menos las cabezas visibles, lo cuento con los dedos de esta mano y me sobran dedos. Por lo tanto es una situación difícil, tensa, y yo lo que achaco aquí es que esto, es verdad que se han podido venir negociando durante tiempo y en los últimos meses, pero que no se haya apretado el acelerador o que la luz roja haya saltado a escasos días del comienzo del curso escolar. Porque, señores, desde aquí es verdad, desde un plató es muy fácil decirlo. Pero sí, no deben haber sido tan fáciles esas negociaciones. Enero, febrero, marzo, abril, mañana, tarde, noche, 24 horas, julio, agosto, me quedo sin vacaciones, me quedo sin dormir, que seguro que lo habrán hecho, yo no digo que no, pero esta situación no debería de haber pasado del 1 de septiembre sin ningún lugar a dudas, porque evidentemente al final los que pagan son los niños y las familias. Iba a decir a cambiar de asunto, pero tampoco es así, porque ya tenemos las primeras declaraciones del presidente del Gobierno, lo sabréis, sobre esa apertura del juicio del que estábamos hablando, del juicio oral a su hermano en la audiencia de Badajoz. Vamos a escucharlo, las ha hecho desde la ONU. Y sobre mi hermano y mi mujer, pues a ver, yo creo que, como he dicho en muchas ocasiones, el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Nos toca defender la verdad. Pues defenderemos la verdad, y la verdad es que mi hermano y mi mujer pues son inocentes. Y espero que cuando eso suceda y la justicia así lo dicte, pues tenga la misma repercusión mediática que tiene ahora mismo. Hablaba de esa repercusión mediática que está teniendo en este momento. Hablábamos de la apertura del juicio oral, de esa expectación también, por ejemplo, hoy en el pleno de la Asamblea de Extremadura, que tuviera la misma repercusión cuando salgan inocentes, porque da por hecho que van a salir inocentes. Ha dado una exclusiva, presidente, que son inocentes. No, la noticia hubiera sido que hubiera dicho que no lo son. Claro. No, pero ¿cómo no va a tener repercusión? Claro, es lo que comentábamos antes. O sea, tienes tu hermano, tienes a tu mujer, pues es evidente que todo el mundo tiene que estar. Son temas que están en boca de todo el mundo, porque son de tanta trascendencia que claro que tiene que estar en boca.
Y si son inocentes el día de mañana, pues supongo que ellos mismos intentarán hacer el mismo ruido que está haciendo la oposición hoy. Es normal, al final esto es parte del juego, ¿no? Y lo que decía antes, un poco por hilar, decía David que Gallardo se tendría que ir y tal, pero es que si Gallardo se va, al hilo del hermano de Pedro Sánchez, está demostrando que también David Sánchez es culpable. Yo hablo de responsabilidad política más que responsabilidad judicial, que para mí son dos vertientes que van en paralelo, pueden tener evidentemente sinergias, pero yo soy inocente, a mí no me mueve ni el pensamiento, y lo defiendo con uñas y dientes, porque soy inocente y tal. Ahora, ¿cuántos políticos han tenido que dimitir en este país sin ni tan siquiera acabar en el banquillo? Sino tras recibir una denuncia. Te hablo de hace 20, 25, 15 años, como mucho. Esa escala de valores en política ha caído. Yo no entro en el fondo del asunto, que podemos debatir lo que queráis. Pero hablo de las formas, y las formas en política son muy importantes. Y las formas en política, a todos nos enseñaron, al menos desde el inicio de la democracia, que si un político estaba imputado, se lo dieron así los propios partidos políticos, se iba rápido. ¿Cuántos ministros han caído por acusaciones? Esa escala de valores es la que se ha perdido de unos años hacia atrás. También te obligaban, ¿no? Porque al gobierno de Mariano Rajoy te obligó el Congreso con una moción de censura. Hoy aquí no te obligan porque... Bueno, no, pero hablo casos particulares de ministros, de consejeros, que sin estar incluso encausados, sino por cuestiones de forma, se fueron, se marcharon, dimitieron ellos por su propia voluntad. Esa escala de valores ha cambiado en la política. Y con respecto a Sánchez, a mí me parece, no podía decir otra cosa, es de manual esa intervención, pero claro, dos cuestiones rapidísimas. Una, el resto de ministros, incluso él mismo en alguna entrevista, y el resto de ministros y el resto del Partido Socialista, habla de lawfare, cada 2 por 3. Pero en estas declaraciones, por ejemplo, no ha hablado de esa politización de la justicia. Eso es. Y dos, hay que volver a leer el auto del otro día de la audiencia, el anterior que también lo dejaba ya caer, de Beatriz Viesma, de la participación, presunta participación del propio Pedro Sánchez en esta historia. No nos olvidemos que dice que tuvo influencia en el proceso para que colocaran presuntamente a su hermano en la Diputación de Badajoz. Eso lo dice el auto de la audiencia de Badajoz. Por lo tanto, ¿qué va a decir? Y con respecto a su mujer, aunque no nos toca aquí en Extremadura, bueno, es un proceso que se ha labrado, o presuntamente labrado, en Moncloa junto a él, junto a su despacho, porque allí es donde tenía a su ayudante, que no solo realizaba tareas, dijéramos, habituales de apoyo, sino con respecto a los negocios, presuntos negocios particulares de la Por cierto, que bueno, y a pesar de todo este panorama que estamos viviendo políticamente, el presidente del Gobierno ha hecho una entrevista en Estados Unidos y ha dicho que sí, que se va a presentar en 2027, que lo ha hablado con la familia y con el partido. Pues sí, y va a aguantar la legislatura hasta que... ¿Lo veis claro? ¿Va a aguantar la legislatura? Bueno, si no aguanta junio del 27, marzo del 27. Tiene ahí a Junts diciéndole que le debe cosas. Va a depender, y lo hablaba antes con David, en Cataluña, el nuevo partido de Alianza Catalana, creo que se llama, que es bastante xenófobo. Yo creo que ese le está haciendo daño no al PSOE, sino a Junts, a Esquerra. Entonces eso hace que se tambalee a Madrid. Entonces eso puede ser el único motivo que adelante elecciones, pero no será porque él quiera adelantar elecciones, será porque le obliguen a adelantar elecciones. Si él se creyera las encuestas del CIS de Tezanos, las tendríamos en el plazo mínimo que obliga la ley. Mañana. O sea, las teníamos mañana. Sí. Pero evidentemente no es así. Él sabe que la opinión pública en estos momentos en nuestro país, por la mayoría de las encuestas y por el clamor, yo creo que hay social, de todo ahí en la Viña del Señor, tampoco podemos decir que es unánime, ni mucho menos, pero es evidente que ha habido un deterioro en esta legislatura bastante importante. Ya perdió las anteriores elecciones, acordaros. Porque no sé si ganaría la derecha. O sea, no sé si volveríamos otra vez a la misma rueda que estamos hoy. Al final va a depender de los socios que le apoyan, y si a los socios que le apoyan le interesa seguir, pues la legislatura va a continuar, eso es evidente. Que por cualquier circunstancia, como todos hemos hablado, estratégica, sobre todo fundamentalmente de los independentistas catalanes, no le interesa, les van a cerrar el grifo. Ahora, sin presupuestos, sin aprobar prácticamente ninguna ley, el problema son quiénes son los perjudicados de todo este ajedrez político que vive nuestro país. Nosotros, las empresas,
etcétera, etcétera, etcétera. Un gobierno no puede sobrevivir a estar durante toda la legislatura sin Lo vamos a seguir presupuesto. viendo en el día a día. Ahora vamos a ver con más declaraciones. En este caso tienen que ver con la energía nuclear, que una de las 3 propietarias de Almaraz, Iberdrola, se ha pronunciado. En su nuevo plan estratégico, Iberdrola da por hecho el cierre de Almaraz, el primer reactor en 2027, el segundo, como ya conocemos, en 2028. Pero el presidente también ha defendido la vida útil de las centrales durante años. Los países están optando por ampliar la vida útil de sus centrales. Con una pequeña inversión, estas instalaciones pueden realmente continuar generando y produciendo de manera segura y competitiva. Lo más realista es justo lo que el mundo está haciendo, prolongar la vida útil de las centrales existentes. Dice Ignacio Galán que lo más realista pues es prolongar la vida útil de las centrales, pero es verdad que tienen que tener dentro de su propia previsión, ¿no?, dentro de su plan de negocio, porque al final es una empresa, el cierre de la central nuclear de Almaraz, y ahí está contemplado. Aquí Iberdrola yo creo que también está jugando un poquito que sí, que sí no. Y amparándose con un gobierno pro cierre de nucleares. ¿Es negociación? Pero es que no lo veo claro, porque si Iberdrola realmente quiere mantener la central nuclear, como él dice, que son útiles y que tienen la vida útil y que es bueno para que son rentables, porque si no lo fueran no había discusión ni duda. El pulso al gobierno sería más fuerte y no veo yo que tenga un pulso fuerte al gobierno. No veo yo que Iberdrola... ¿No creéis que son negociaciones discretas? Sí, yo estoy convencido de ello. Ellos hablan fundamentalmente de que le bajen los impuestos. Y esa yo creo que para las 3 empresas que están ahí representadas, que son las dueñas, es la madre del cordero. Por cierto, Elena Manzano hoy, en la Asamblea, ha dicho que si el problema para que no se cierre Almaraz es la ecotasa, que es lo que grava en Extremadura la central nuclear de Almaraz, son 82 millones de euros, que se plantearían, entiendo que la bajada, no sé si la supresión, pero entiendo que mínimo la bajada. Para mí es noticia porque es la primera vez que se moja tanto el Ejecutivo Autonómico, porque en Valencia no hace demasiado tiempo, el curso político pasado, Mazón sí lo aprobó además en un pleno en las Cortes Valencianas. Es verdad que era mucho menos dinero y a ellos les afectaba mucho menos. A nosotros en las arcas regionales 82 millones de euros son 82 millones. Y luego tenemos la mala suerte de que Almaraz está programada como la primera, los 2 reactores. Claro, y Cataluña los últimos. Me ha quitado, claro. ¿Qué se estaré diciendo en el Parlamento Nacional semana sí y semana también si las centrales nucleares que fueron las primeras en caer fueran las de localización catalana? Claro. Y Cataluña ya dijo que ellos apuestan por la energía renovable y no por la energía nuclear, pero sí que es cierto que han tenido incluso apagones de industria a coste de la energía nuclear. O sea, quiere decir que la necesidad existe, pero sí que es verdad que la explicación que dieron en su momento, precisamente cuando se hizo esa ronda de contactos, que recordaré que la presidenta de la Junta, María Guardiola, mandó una carta a cada una de las implicadas, de las comunidades implicadas, y Cataluña, si no fue de las primeras, fue la primera en decir: nosotros nos mantenemos en la apuesta de la energía renovable. Pero no os lo creéis, ¿no? Por lo que estoy viendo. Yo creo que el mundo ha cambiado, o sea, quizás esa visión, hay que recordar que esto se firma en 2019, el sentir en general, la propia población, ha habido encuestas últimamente que se han publicado aquí en Extremadura donde era abrumador el sentido del apoyo a la central nuclear. Si esa encuesta lo hubiéramos realizado hace 4 o 5 años, seguro que no así, pero el mundo cambia, todos los países van en dirección contraria. Hemos visto que no podemos ser dependientes, tan dependientes como ocurrió en la pandemia, por poner un solo ejemplo. Por lo tanto, que todos los países vayan en dirección contraria, que estén dispuestas a abrir más centrales o incluso otros modelos que son de diferente formato al actual. Y que solo en España quedemos como la aldea de Asteres y de Obelis, en dirección, en sentido contrario, yo creo que nos debe de hacer reflexionar, porque al final nos va a hacer muy dependientes, sobre todo porque las renovables todavía no pueden
asumir todo el peso del consumo de nuestro país y por lo tanto y no son la vamos a seguir incompatibles. comprando fuera, y eso es lo que vamos a arreglar y por en medio nos llevamos a 4.000 empleos en la zona de Navalmoral. Ahí estaban los trabajadores de Almaraz ayer reivindicando que se les escuchara, precisamente porque están viendo que la línea es, de hecho queda un mes, en el mes de octubre es el plazo que tienen las empresas para pedir el cierre y cumplir el calendario que está pactado precisamente desde 2019. Ya te digo, yo creo que no son incompatibles, no sé por qué tienen que ser A o B. Perfectamente podemos convivir nuclear y renovable. Bueno, porque se firmó en 2019 y se pactó con las empresas también. O sea, quiero decir que no es algo que se haya inventado nadie, sino que las propias empresas en 2019 pactaron con el gobierno que eso iba a ser así. Es verdad que el mundo evoluciona y va cambiando, sobre todo ya no la pandemia, el apagón que tuvimos en el mes de abril, que nos pegó un tirón de orejas a todos, ¿no? Pudo ocurrir aquí, aunque eso todavía no está confirmado ni dónde, ni cómo, ni la forma, ¿no? Pero aquí se apuntan a la, no por lo menos a la provincia, sobre eso, a la provincia de Badajoz. Sí. Aunque esté firmado, las cosas se negocian. Ha pasado mucho tiempo y sobre todo han pasado muchas cosas en este país y el contexto geopolítico no tiene absolutamente nada que ver con el año 2019. Por lo tanto, y hay que escuchar también a los ciudadanos, o sea, hay que escuchar a los ciudadanos, tengan mayor o menor información, pero los que más tienen información son los que viven en la zona. Y tú te acercas a la zona, por no tirar de los datos del número de empresas, número de renta per cápita, etcétera, 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 no han tenido un solo problema de seguridad, si entramos en el tema de seguridad en la zona, ni mucho menos. Tú hablas con ellos y al contrario, están súper encantados de que la central se haya instalado allí y ha disparado las posibilidades y la vida socioeconómica de la zona. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Si los propios ciudadanos que viven allí te aseguran que jamás han tenido ningún problema de seguridad, que aquello es el motor de toda la comarca, con un tabaco, por cierto, en la zona cada vez con mayores problemas, como todos sabemos, desde el punto de vista de imagen, desde el punto de vista reglamentario, desde el punto de vista de ayudas de la Unión Europea. ¿Qué salida se le va a dar a un empleo, por cierto, muy cualificado? Si estamos hablando que en Extremadura necesitamos empleos industriales, que los jóvenes no se tienen que marchar, que el nivel per cápita estamos todavía lejos de la media nacional, se nos van a ir los que más cobran del sector. Ya dijo la ministra Ángelse hace un tiempo que si se hacía el cierre, como estaba previsto, que la transición sería justa. No explicó cómo iba a ser esa transición justa, pero sí que es verdad que le preguntamos a los trabajadores y nos decían, pero ¿esa transición justa va tarde o no? Porque nosotros ya necesitamos ver cuál va a ser nuestro futuro, ¿no? Aunque el desmantelamiento de una central nuclear se alarga en el tiempo y a lo mejor estamos hablando de 10 años. Pero claro, a partir de 10 años es el abismo. Claro, hay mucha inseguridad y mucho puesto cualificado, mucho ingeniero, no se va a quedar a esperar 10 años, se va a poner en el mercado y se va a ir. Claro. Hemos llegado al final de esta tertulia, ya nos tenemos que ir, se ha hecho corto otra vez, ¿no? Muy corto. Muchas gracias a los dos por haber estado esta mañana con nosotros. Nosotros. Gracias. Nosotros nos marchamos.